Muy buenos días, tardes, noches a todos nuestros amigos Netmetic. En el día de hoy vamos a tocar un excelente tema para este podcast número 9 del canal, donde vamos a contar con una especial presencia, amigo de esta casa, que nos va a ayudar a desgranar en su totalidad si realmente una oficina de abogado puede pasar a un contexto digital. Para ellos, en el día de hoy nos acompaña el señor Francisco Javier Ochoa Breña, quien es el CEO de la empresa Legalis, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en la Universidad de Salamanca, en concreto en Derecho Europeo. Pues bien, sin más comentarios, cedo el control de los micrófonos a mi buen amigo Francisco para que complete la presentación, que seguramente me he quedado bastante corto, porque Francisco es una persona con una amplia y dilatada experiencia en el campo del derecho. José, gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar y llegarle a tu audiencia, estar en tu canal, en este podcast, en este emprendimiento de emprendedor a emprendedor. Gracias por la presentación. Tengo ya 18 años al frente de Legalis, que es una firma de abogados que he fundado. Nació en Caracas, ahora mismo cuenta con sede en varios países, y a lo largo de este tiempo pues me ha brindado la oportunidad de experimentar mis propias, llamémoslas, aventuras dentro de lo que es el manejo de una firma legal. Hemos podido, desde un principio creímos que teníamos que ir un poco más rápido en cuanto a innovación, tecnología, darle una cara completamente distinta a lo que era el servicio legal, y así lo hemos ido haciendo a lo largo de los años. Hoy en día el fuerte, digamos, de la práctica legal está concentrada en el área de migración y en el área de corporativos. Nos dedicamos a temas de empresa y a temas de migración, tanto de personas como de empresas, ayudándolas a establecerse en los distintos países donde tenemos presencia, en Estados Unidos, en Panamá, en Venezuela. Estamos concretando ya el lanzamiento en Ecuador, y bueno, básicamente, en resumidas, es el core business de Legalis. Sí, yo veo, Francisco, que muchas veces uno ve el sector de la parte legal como muy tradicional. ¿Se puede manejar llevado esto a un contexto digital, Francisco? Fíjate, José, vamos a esa impresión que tú tienes es verdadera, porque a diferencia de otras áreas profesionales, como puede ser, por ejemplo, la medicina o la arquitectura, la contabilidad, el ejercicio del derecho está muy ligado a la ley, a la norma. Claro. Y por lo general la norma la dictan los estados. Entonces tú ves, por ejemplo, cómo los códigos, las leyes de los distintos países tienen códigos, leyes que han sido promulgadas hace 40 años, 50 años, 60 años, 80 años, 100 años, y no cambian, porque su estructura está basada en la interpretación, sobre todo en los países latinoamericanos. Ya hay una gran diferencia entre el derecho latinoamericano y el derecho sajón, por ejemplo, que el derecho latinoamericano está basado en la norma escrita, mientras que el derecho sajón, por ejemplo, el norteamericano, el canadiense está basado, por ejemplo, en la jurisprudencia, o sea, en la práctica. Entonces los jueces, con las sentencias, van modificando la manera como se va interpretando y se va aplicando y se va entendiendo la ley, mientras que aquí nos seguimos, es mucho más rigurosa. Entonces, si se entiende el ejercicio del derecho como la práctica o la interacción del abogado, como normalmente se entiende, que es el abogado en un juicio, el abogado frente al Estado, el abogado peleando causa de un cliente con respecto a los elementos que da la ley, esto va a ser sumamente lento o sumamente estático. Bueno, porque tú tienes una norma que te dice cómo hacer las cosas. Entonces, sin embargo, ha habido, digamos, en todo el mundo, yo creo, una suerte de cruzada, ¿verdad?, de los estados por ir modernizando el área del derecho, por ir modernizando las leyes, por ir aplicando las leyes. Paralelamente a esto, se ha dado también que el derecho, esta suerte de globalización ha traído en todas las áreas el hecho de que la gente se especialice cada vez más y más. Y creo que tú lo has visto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tú ahora tu mercado es más global.
Antes teníamos profesionales que se dedicaban a hacer muchas cosas dentro de su área. Ahora vemos que la especialización cobra fuerza porque la gente quiere a alguien que tenga muchísimo conocimiento y muchísima capacidad sobre una determinada área. Y lo vemos en el ámbito de la música, lo vemos en el ámbito de los productos, lo vemos en los textiles, en el cual ahora mismo tú puedes acceder a especialidades muy concretas, ¿sí? Que hace quizás 30 años no se veían como rentables. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que la carrera del derecho se divida, digamos, inicialmente en dos grandes bloques. En lo que es el ejercicio propio del derecho, que es el ejercicio propio de la ley, perdón, lo que es la aplicación de la ley o la interpretación de la ley o cómo yo interactúo con el Estado, sobre todo en juicios, en reclamaciones, etcétera, y lo que se llama o lo que se conoce como los servicios legales alternativos. Los servicios legales alternativos son todas aquellas tareas que están reservadas a un abogado, ¿sí? Pero que no tienen que ver directamente con el ejercicio propio de la ley ante un juzgado, por ejemplo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el registro de una marca, la constitución de una compañía, el trámite de una licencia, la celebración de unos contratos. Entonces, en estas áreas que están menos reguladas, hemos visto mayor innovación, porque la experiencia del cliente o la interacción con el cliente está menos regularizada por los órganos o por el Estado. Entonces, hemos visto, por ejemplo, cómo materias o disciplinas que se han utilizado para producir innovación en otras áreas, como puede ser, por ejemplo, toda la metodología del design thinking, por ejemplo, se ha traído, por ejemplo, al área legal, y es lo que está hoy muy en boga para dar cabida a lo que se llama el legal design thinking, que es traer toda esta metodología de creación de ideas innovadoras a una área muy estática que es el área legal, ¿no? Y aquí empezamos a explorar lo que es el servicio propiamente dicho. Sí, de hecho, un poco para colocar en contexto a nuestra audiencia, entiendo que hay dos vertientes dentro del ejercicio, que sería el ejercicio de la ley, como bien comentas, y los servicios legales. Entonces, el contexto donde opera lo digital, para darnos un ejemplo, sería que dentro de los servicios legales, que se pueda abrir una empresa completamente desde una web con todos los elementos automatizados atrás que conllevan a recibir esa petición, tratarlo a lo interno, reuniones virtuales entre el staff o más bien ya algo ya establecido como un flujo digital del tratamiento de esa solicitud, mientras que el ejercicio de la ley, que es la otra vertiente, sería ya algo como más futurista, el que llegáramos a una situación de juicio, por así llamarlo, y entonces tenemos no un holograma, porque me iría como muy allá, pero algo digital donde pueda transmitir el juez y que cada una de las personas que forman parte de ese juicio tenga una presencia por videoconferencia para dar algo similar a lo que se da hoy día con la asistencia de las personas que forman parte de un juicio. Lo estoy llevando más o menos atándolo hasta lo que hemos conversado, corrígeme tú si me he dejado algo, estos temas a lo digital. Sí, tal cual, y no te estás yendo mucho más allá, porque actualmente, por ejemplo, en Argentina, copiando la experiencia de algunos países escandinavos, está el programa que se llama Prometea, que es una elaboración de sentencias o resolución de conflictos a través de inteligencia artificial. O sea, no estamos muy lejos, ¿okay? Ya se está implementando en muchos países. Entonces, yo diría que para este abogado que está escuchando el podcast, o asistente legal, o secretaria de una oficina legal, todo aquel que está como auxiliar de justicia, dentro del contexto de los despachos de abogados, debemos diferenciar dos cosas. Una es la digitalización, digamos, de la estructura del despacho. Okay. O sea, y esto pasa por una modernización o una integración de elementos digitales.
¿ok? De elementos de tecnología. Por ejemplo, hoy en día existen una cantidad de programas y una cantidad de, de dispositivos que permiten la digitalización y una mayor eficiencia, por ejemplo, de la prestación del servicio. Llámese, por ejemplo, que usted tenga en su oficina un escáner, por ejemplo, para ya no llevar expedientes físicos, sino escanear todos los documentos y que usted lo ponga le devuelva los originales a su cliente, que usted pueda tomar la agenda o las citas de su cliente a través de un booking en línea, que usted maneje un CRM o un ERP para poder llevar, por ejemplo, un registro de los clientes y mantener a los clientes actualizados con respecto a los casos o asuntos que usted lleva del cliente. Y es la incorporación de todos estos elementos que tú puedes integrar a tu despacho o a tu oficina legal. Eso es el aspecto que tiene que ver, digamos, con la parte más tangible de digitalización. Oye, yo estoy con un cliente, estoy celebrando una reunión con un cliente en un café y el cliente me facilita unos documentos, yo lo puedo escanear desde mi teléfono celular y automáticamente subirlo a la nube del despacho, bien sea que se lleve en Dropbox, se lleve en OneDrive, se lleve en cualquier de estos dispositivos que ofrecen el servicio, ¿sí? Que yo pueda compartirlo, que yo le envíe a un cliente, por ejemplo, un documento para que sea firmado a través digitalmente, a través de una firma digital o una firma electrónica, y yo no tenga que reunirme con el cliente para poder hacer efectivo materializar el contrato que estoy celebrando. Estos son elementos que tienen que ver con la, llamémoslo así, digitalización de la oficina per se. O sea, yo hoy en día, con la cantidad de documentos la cantidad de instrumentos que existen y las plataformas que existen, evidentemente el despacho ha dado un salto enorme en cuanto a al manejo interno, ¿ok? Al manejo como yo, por ejemplo, asigno tareas, como veo el estado en el que, cómo se ejecutan las tareas dentro del despacho, ¿ok? Y entra aquí el famoso Project Management, que ahora es el Legal Project Management, y se ha traído a todo lo que es el manejo del despacho a través de todas estas herramientas digitales, ¿ok? Pero la otra vertiente también que estamos viendo hoy en día tiene que ver con la digitalización, José, del servicio. Una cuestión es la digitalización del despacho, como lo hemos entendido, y otra es la digitalización del servicio. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo entiendo yo el servicio de mi cliente? Y aquí es donde entra, ha tenido un gran impacto en lo que la metodología del Legal Design Thinking, que tiene que ver con, porque esta metodología tiene que ver con la gente. O sea, cómo yo acerco el servicio y hago que mi servicio sea mucho más eficiente para el cliente. Cómo yo estoy analizando la experiencia del cliente cuando contrata mi servicio. Lo que tú acabas de decir. Yo tengo que hacer, por ejemplo, que un cliente, para constituir una empresa, constituir una compañía, tenga que venir a mi oficina, tenga mi cliente que firmar los documentos físicamente. ¿Cuánto tiempo demora el servicio que a mi cliente? Sí, entonces yo me pongo en el papel de mi cliente, me pongo en los zapatos de mi cliente y trato de vivir una experiencia completamente diferente hacia lo que se conoce como el servicio legal. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que ahora el cliente me envía un formulario, yo lo lleno en línea, con ese formulario el cliente en cuestión de minutos ya redactada la escritura, por ejemplo, de la empresa, de la sociedad que estoy constituyendo, porque se hace a través de plantillas, por ejemplo. ¿Okay? Claro. Pero cuando yo llené ese formulario, el CRM del abogado recogió todos mis datos, de manera que él puede ahora construir cualquier tipo de contratos con los datos que ya tiene registrado, sin tener que dedicarle horas a la redacción de un contrato como antes era. Entonces, ¿qué sucede con el producto? El producto tiende a bajar el precio, lo que se hace más accesible. Porque si antes yo me dedicaba 1 hora a hacer un contrato y ahora me demoro 8 minutos redactando el contrato, porque básicamente es una plantilla, porque me funciona, porque está automatizado completamente el servicio, evidentemente yo debería ser más competitivo a nivel de precios. Pero luego este documento también es firmado digitalmente por el cliente, y a la vez el abogado puede presentarlo digitalmente ante una notaría o ante el registro público, obteniendo entonces en solo cuestión de horas o un par de días lo que antes demoraba quizás un par de semanas.
¿sí? Sin duda. Aquí es cuando vemos realmente un cambio sustancial en lo que es la experiencia del cliente ante la contratación de los servicios legales, ¿sí? Si bien es cierto, como yo te dije anteriormente, que esto tenía una mayor auge y mayores casos de experiencia en los servicios legales alternativos, los estados están haciendo también un gran esfuerzo por digitalizar las plataformas, por automatizar las plataformas de interacción de los abogados con el Estado. Vemos, por ejemplo, cómo en los países desarrollados ya no se va al tribunal. Ya todo automáticamente se hace digital desde el despacho. El otro día hablaba con unos colegas en Estados Unidos y me decían, bueno, Fran, tú sabes que este ahora es el país del PDF, ¿no? Porque básicamente tú estás en el despacho generando cualquier cantidad de documentos, pruebas, escritos y lo estás subiendo a la plataforma del juzgado. Y tienes las notificaciones en día. Ya no tienes que ir a ver si el despacho tenía audiencia hoy o si abrió hoy, sino que ya automáticamente al conectarte al sistema te dice que si hoy va a contar, y casi ahora todos los días cuenta, porque aun cuando el juez no pueda ir al despacho, el despacho está en línea constantemente, ¿no? Sí. Entonces esto hace que todo esto sea más dinámico, ¿no? Porque si bien es cierto que tradicionalmente se ha pensado que los problemas de solución de acceso a la justicia pasan por contratar más jueces y contratar más auxiliares de justicia, la tecnología está cambiando esta manera de entender la solución del acceso a la justicia, ¿sí? Porque tradicionalmente pasaba por tener más funcionarios dispuestos a solucionar los requerimientos de los ciudadanos. Hoy en día se están dando cuenta que si hay una mayor capacitación de los ciudadanos, si los términos legales en los cuales se celebran los contratos o en los cuales interactúan los ciudadanos son más transparentes, más claros, más simples, evidentemente que va a haber menos conflicto o los conflictos van a ser mucho más sencillos de solucionar. Totalmente. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en los países de vanguardia, cómo ciertas firmas se han centrado en los servicios legales alternativos, produciendo un impacto enorme en la respuesta rápida a los clientes, bien sean que los clientes sean corporativos o que los clientes sean particulares. Francisco, en torno a esto me surge una pregunta y seguramente se la estarán haciendo nuestros amigos Netmetic. ¿Qué país o qué países podemos tomar de referencia que hoy día son vanguardia en todo el tema digital y de llevar todos estos servicios legales y hasta el mismo ejercicio de la ley al contexto digital? ¿Quiénes son los que están hoy día en vanguardia? Y en Latinoamérica, ¿cuál es la perspectiva? Mira, si bien es cierto que los países desarrollados en general llevan la vanguardia, ¿no? Estados Unidos, toda Europa, los países escandinavos también por un tema cultural. Hay una realidad en el sector que no sucedía y que está pasando a nivel mundial. Y tú lo conoces y todo, quizás la mayoría de nuestros escuchas lo reconocen así, y es que el contexto o el papel de la empresa como tal ha cambiado los juegos de poder en el mundo. Cuando tú hoy en día analizas la lista Forbes y miras que hay personas que tienen fortunas personales superiores a las reservas internacionales de países, tú dices, bueno, ¿en qué momento cambió esto? O sea, ¿en qué momento empresas son a nivel de recursos económicos y de recursos humanos son muchísimo más eficientes y mucho más poderosos incluso que los estados, ¿no? Y te das cuenta, por ejemplo, dentro de las grandes compañías que tiene gente dedicada a hacer que estas compañías sean exitosas y le han dedicado toda su vida, ¿sí? Claro. Hoy en día hay países, por ejemplo, en los que no está reconocida, por ejemplo, la carrera del funcionario público, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú vas a pretender, por ejemplo, que haya una mejora sustancial
cuando cada cierto tiempo, cada 5 años, por ejemplo, estás cambiando los funcionarios dentro de la administración pública porque no tienen carrera dentro de la función pública. Esto es algo que tú no lo ves, por ejemplo, en los países desarrollados, porque los países desarrollados han entendido que para que el Estado pueda funcionar correctamente, tú tienes que tener funcionarios comprometidos. Igual como una persona entrega su vida a una empresa y pasa 30 años en la empresa, también se necesita que particulares pasen 30 años al cambio, por ejemplo, al frente de la judicatura o al frente, por ejemplo, de un instituto administrativo, al frente del instituto, por ejemplo, de aguas o de tierras, de manera que esta persona pueda entender con profundidad lo que sucede. Pero entonces el sector, entonces tú ves que el sector privado, el sector de los despachos de abogados, que es una industria, la carrera de abogado ha sido en los últimos, creo que 15 años consecutivos, la carrera mejor pagada del mundo. O sea, no hay una carrera mejor pagada que la carrera de abogados, ¿ok? En el mundo, a cambio de horas, hombres, facturación, etcétera, etcétera. Tenemos bufetes de abogados que cotizan en la bolsa de Nueva York. Sí, ¿Okay? Hace unos años se dio la fusión, ya una previa fusión en Estados Unidos de un bufete que se llama Deetons con la firma más grande de abogados de China, convirtiéndola en la firma de abogados más grande del mundo en este momento, con más de 10,000 abogados. O sea, tú tienes un negocio, un bufete de 10,000 abogados, ¿ok? Que tiene presencia en 100 países, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que son industrias que generan tanto dinero que tratan de estandarizar la práctica. Claro. Y empiezan, y como tienen tanto dinero, tienen poder también dentro de los países donde tienen presencia. Y van marcando la pauta, porque el particular, o sea, el deseo de los ciudadanos va a pasar por encima de la voluntad del Estado y de los políticos, ¿okay? Y de los legisladores, si no le dan solución a la demanda de un mejor servicio, cuando ese servicio tiene que ver precisamente con el funcionamiento del Estado. Entonces, vemos que el sector se está dinamizando, producto también de estas fusiones, de estas estructuras cada vez más poderosas a nivel económico y a nivel de presencia, ¿sí? Es lo que pasa. Llévate al área legal lo que sucede en el área de tecnología. Mira cómo disruptivamente, por ejemplo, un producto como fue el iPhone o como fue el iPod o como han sido otros o como está pasando con los carros eléctricos, por ejemplo, ¿sí? Cuando tú ofreces un producto eficiente, un producto que es bueno, un producto que es conveniente a nivel económico, la gente termina decidiéndose por ese producto. Sí, sin duda. Y está el caso Tesla, ¿no? Por ejemplo, y ahora todo el sector que tenía más de 100 años ahí, General Motors, Ford, se han tenido que pasar todos al área de carros eléctricos porque si no se van a quedar fuera del segmento. Y consigues como una empresa, ¿sí?, que toma vehículos por pedido, tenía una mayor capitalización en bolsa que empresas que tienen 200 años y tienen unos concesionarios con 200, 300, 400 carros estacionados ahí, con un inventario estacionado, cuando esta gente produce los carros contra pedidos, ¿no? Entonces, lo mismo está sucediendo en los distintos sectores. Cuando tú lanzas una aplicación y esa aplicación, soluciona problemas a la gente y por eso se viraliza y por eso todo el mundo la usa y por eso todo el mundo está dispuesto a pagar $1, $2, $10 por el uso de la aplicación porque soluciona problemas, es lo mismo que estamos mirando ahora que está sucediendo quizás con un efecto retrasado en el sector legal. O sea, los abogados estamos entendiendo que si la experiencia del cliente al contratar nuestros servicios no es diferente, y aquí entra en juego mucho todo el tema del marketing jurídico también, de llevar ese marketing moderno entendido hoy a lo que es la experiencia del cliente, a que el cliente manifieste y diga, oye, realmente he recibido un servicio legal completamente diferente a lo que yo me imaginaba. Eso es lo que está sucediendo en este momento en el sector. Entonces, los países desarrollados están marcando la pauta
están yendo mucho más rápido también porque están contando con el apoyo y la flexibilidad del Estado en cuanto a aprobar normas, integrar plataformas, modernizar ejercicio de los auxiliares de justicia, una mayor capacitación, mucho más rápido, porque estamos en la era de la inmediatez. Entonces, Sí. Cuando alguien resuelve algo, cuando alguien ahora paga a través del celular, ¿sí? Y aquí juegan un papel enorme los millennials, que antes los veíamos hace unos años y hablar de los millennials nos imaginábamos unos muchachos, pero ahora resulta que los muchachos ya tienen 30 años, ¿verdad? Y son los directores de finanzas de una corporación, son los directores de compras de una gran empresa, de una multinacional. Entonces, pero ellos son los que están marcando la pauta. Cuando tú le dices que tú vas a contratar a un abogado y él se imagina que va a llegar un tipo de capa y sombrero, ¿entiendes? Esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Entonces hay una necesidad urgente y los que lo están entendiendo están sacando una ventaja sobre los colegas. O sea, el que está entendiendo que necesita replantear cómo él vende su servicio, cómo él muestra su servicio, cómo lo percibe la colectividad, está sacando una ventaja enorme sobre incluso estructuras más grandes, bufetes tradicionales, que aun cuando tienen los recursos son más lentos en moverse. ¿Por qué? Porque sabemos que las estructuras grandes son más burocráticas. Sí, sin duda, sin duda. Y ahí quiero hacer un pequeño inciso, Francisco. Caso que nos pasa a nosotros. Atendemos a empresas con una dilatada trayectoria y no entendían bien el concepto de oficina virtual que nosotros ofrecemos como servicio. Entonces, la indicación nuestra, mira, comienza con un pequeño sector. ¿Por qué no comienzas primero con la parte de soporte? Y lleva ese soporte a que ya no estén en una oficina física, sino que ellos puedan utilizar nuestra herramienta de colaboración y tener el mismo efecto que estar en una oficina, solo que van a estar en su home office, van a estar cada quien en lugares distantes y van a poder brindar el mismo servicio como si estuvieran en la oficina, pero la ventaja para ti es que ya no tienes tú la carga de la oficina física, el pago de electricidad sobre la misma y una serie de costos derivados que lleva con eso. Pero a lo que voy, que siguen mirando como que el estatus empresarial viene medido por un gran edificio con cientos de oficinas. Puedes seguir de alguna manera teniendo una ubicación con una sede, pero puedes hacerlo dinámico, puedes convertirlo en un híbrido y eso ha sido para nosotros una grata experiencia, que tratar de introducir el concepto y que la gente haya tenido la buena acogida en ese cambio de mentalidad que se está dando hacia mirar hacia lo digital. Ciertamente, José, fíjate que este es uno de los últimos sectores que está entendiendo, y creo que lo está entendiendo tarde, la infraestructura física, ¿ok? Va a tener una relación directa con tu productividad en la medida en que tú tengas que controlar a ese personal o en la medida en que digamos, el medio de producción esté atado a la infraestructura, a esa infraestructura física. Pero precisamente es esta pandemia, es esta cuarentena, es esta situación la que está haciendo que la creatividad se imponga por encima de esos conceptos, digamos, rígidos, y imponga una nueva realidad. Y ya lo veíamos, o sea, la desmaterialización de la posesión, por llamarlo así, y estoy hablando ya se viene dando desde hace muchísimo tiempo y la gente no se está dando cuenta de eso. Por ejemplo, anteriormente la gente cargaba un bolso con su cassette, después cargaba los CD, después cargaba el pendrive con los MP3. Hoy en día ni siquiera tienes que tener tus canciones dentro del celular porque estás en streaming, ¿ok? Y tu música ya no llevas. O sea, yo tengo, ¿recuerdas el viejo dicho que decía que no sabes quién es más tonto, sino quien presta un libro o quien lo devuelve? Pues yo hace muchísimos años que ya, porque soy un lector asiduo, ya no tengo libros. Todos mis libros están en mi Kindle. Todo. Y trato de comprar absolutamente todo en digital. Entonces tengo una biblioteca que no tengo que tenerla físicamente porque ya no están allí. Y lo miras también con el tema, por ejemplo, de toda esta estructura colaborativa, lo que sucede anteriormente. Antes tú te ibas de vacaciones y pensabas más en que te ibas
a alquilar un apartamento, a comprar un apartamento en la isla de Margarita, o te ibas a comprar una casa playa, o qué sé yo, o te ibas a ir, hoy en día sabes que el tiempo compartido que viene rodando desde hace mucho tiempo es la gran solución. Ahora es mucho más sencillo, ahora es mucho más fácil, ahora se convirtió en Airbnb, ¿ok? Y todo el mundo tiene acceso porque es mucho más fácil, porque está al alcance de la mano en el celular, ¿ok? Y lo venimos viendo también en un cambio que no sé si muchos lo desconocen, pero lo estamos viendo, el famoso leasing de automóviles es eso. O sea, yo no soy dueño de mi auto, pero el concesionario me lo cambia cada 2 años por un auto, por el nuevo modelo, ¿no? Total. Sino que puedo cambiarlo. Y recientemente lo estamos viviendo ahora con el tema educativo. Lo hablábamos la semana pasada con unos amigos y decíamos lo siguiente: anteriormente tú escogías, cuando tenías niños pequeños, como en mi caso, tu casa cerca del colegio de los niños porque es estratégico. ¿Okay? Y en los Estados Unidos, los países desarrollados, donde solamente puedes mandar a los niños a tu circuito escolar, buscabas mudarte cerca de un buen circuito escolar. Pues ahora eso está cambiando, porque anteriormente estabas dispuesto a pagar una matrícula alta porque tuviera mejores canchas, porque tuviera mejor cafetín, porque los aulas fueran más confortables, porque el auditorio fuera más grande, etcétera, etcétera. Ahora lo que va a mandar, y lo estamos viendo en este momento, es que el colegio tenga la plataforma de educación más avanzada. Entonces, sí, no importa si yo vivo en las afueras de mi ciudad, no importa si yo vivo a 1 hora del colegio, mis hijos se van a conectar digitalmente, en línea con el colegio. Entonces, a mí lo que me interesa en este momento es que la plataforma sea amigable. Entonces, esto está haciendo que todo el mundo repiense su estructura de negocio. Y esa estructura de negocio pasa por la infraestructura, que es lo que más, digamos, tangiblemente tenemos, pero luego entonces pasa también por el tema del servicio. Pues bien, excelente, Fran. Hasta el momento hemos analizado en profundidad todo lo que es el contexto digital aplicado a las oficinas de abogados. Sin embargo, me surge la pregunta de cómo hoy día se está aplicando esto en tu negocio, emprendimiento en Legalis. José, fíjate, nosotros siempre hemos estado atentos a ese nuevo paso. En el año 2005, cuando la oficina, el headquarter de la oficina estaba en Caracas, hoy en día está en Panamá, fuimos una de las primeras firmas que tuvimos una plataforma para que los clientes consultaran el estatus de sus juicios, porque hacíamos mucho litigio, ¿verdad? Y pudieran mirar todos los documentos que se estaban produciendo. Eso nos implicaba que nosotros tuviéramos que fotocopiar los expedientes y luego venir a la oficina y escanearlos y subirlos a la plataforma para que el cliente pudiera verlos. Pero esto ha ido evolucionando. Hoy en día, hoy en día contamos con una página que permite a los usuarios, primero, obtener una gran información. Yo diría que el 90% de las dudas del cliente se solucionan a través de un blog, que hoy es necesario en cualquier oficina de abogados porque comenta los artículos importantes que tienen que ver con la práctica, con tu práctica, pero también un centro de conocimientos como nosotros le hemos denominado, o sea, una gran biblioteca de preguntas frecuentes organizadas por temas de casos hipotéticos, casos de laboratorio y cómo se han resuelto. Y esto integrado a su vez de manera muy inmediata con un help desk que le permite al cliente de manera gratuita hacer alguna consulta, ¿okay? Alguna consulta muy puntual. Evidentemente que si necesitas que se analice tu caso vas a tener que contratar algunas horas de algún abogado, pero esto también lo puedes hacer en línea, porque entonces integramos en nuestra plataforma un booking en el cual el cliente puede seleccionar, por ejemplo, una determinada hora, pagar la consulta en línea y saber que tiene 45 minutos de una asesoría que va a ser grabada y luego, oye, es que yo consulté con el abogado y ahora no me acuerdo qué fue lo que él me dijo. No, esto está grabado y una vez que se produce la consulta se te envía para que tú la puedas revisar y puedas incluso poder generar más dudas al respecto y que estés completamente. También tenemos, por ejemplo, toda nuestra gestión del despacho está montada sobre un CRM. Ese CRM está integrado con, por ejemplo, todos los detalles del cliente. El cliente sube la data a través de formularios, firma digitalmente los documentos.
recibe notificaciones por SMS o correo electrónico del avance de o el estatus de sus trámites. Está integrado con las redes sociales de los clientes, de manera que un cliente, por ejemplo, que es muy activo, nos facilita sus redes sociales cuando se registra en nuestra base de datos del despacho, y de repente vemos, por ejemplo, que un cliente muy activo en Twitter, por ejemplo, es mucho más efectivo enviarle un DM por Twitter que enviarle un correo electrónico. ¿Sí? Sí, esto permite también poder analizar al cliente, hacerle seguimiento. Por ejemplo, tenemos todo un software de monitoreo de navegación en nuestra página web que nos permite, por ejemplo, saber sobre qué temas o qué artículos están consultando o están leyendo más los clientes. Esto nos permite a nosotros generar mayor contenido sobre ese producto, ¿ok? Y hacer que el cliente realmente satisfaga sus dudas con respecto al producto o servicio que está consultando. O sea, hay una integración completa del servicio y de la atención al cliente offline. O sea, el cliente no tiene que entrar en contacto con el abogado para que el cliente consiga la información, ¿sí? A menos que realmente no quiera leer, ni quiera ver nuestros videos, ni quiera descargar formulario, un test o algo para aproximarlo más a la solución de su problema. Te ves tienes la opción pues de llamar y concretar una cita. Pero tú puedes, satisfacer toda tu duda con respecto a un tema en un 90% con el material que nosotros vamos generando. Tú sabes que estamos en la época del contenido y tienes que generar contenido de calidad, contenido con profundidad, para que el cliente lo absorba, de manera que cuando el cliente llega a ti, te llega ya con una decisión de compra. El cliente sabe que te tiene que contratar porque tú has demostrado que conoces el tema, que sabes del tema. También un punto interesante para el servicio al cliente, el hecho de poder generar, por ejemplo, presupuestos en línea. Generar un presupuesto. El tema con los abogados siempre pasa, tú sabes, por el tema del dinero. Entonces, sí. Saber cuánto te va a costar la consulta del abogado, pero saber cuánto te va a costar el servicio, con presupuestos completamente cerrados, sin gastos ocultos, con una política clara, transparente, sincera de precios, va a hacer que el cliente se sienta confiado. Y esto pasa a reevaluar, replantear la manera como vendes el servicio. Yo creo que hay una constante integración de todas las herramientas. En este momento estamos probando con los chatbots. O sea, estamos mirando cómo podemos configurar un chatbot que nos permita atender más clientes en consulta en línea, más eficiente que no con los operadores. Pues. Que no dependamos de uno o dos operadores en línea, o que el cliente no tenga que esperar tanto tiempo para ser atendido en línea. Sí, sin duda. Nosotros también vimos esa necesidad, y a los mensajes inteligentes de voz lo integramos directamente también en las llamadas. Hay una opción para que la gente pueda ser contactado también de WhatsApp, porque hoy día mucha gente se fastidia cuando llama a un sitio y dice, y le faltan 5 minutos para que sea atendido por el próximo operador. Entonces, ahí también hemos nosotros, en esa misma línea de lo que comentas, hemos integrado también a WhatsApp Business, que es la herramienta propia. Trabajamos y tenemos integración para ofrecer también este tipo de conexión y de salida también a una mejor experiencia de usuario. Todo esto que te acabo de contar tiene atrás unos motores de inteligencia artificial, porque esa es la realidad. La inteligencia artificial es lo que va a ayudar que el cliente consiga lo que está buscando de una manera más rápida y no se pierda en una cantidad de leyes, en una cantidad de preguntas frecuentes, de consejos. Tienes que ponerle inteligencia artificial a tu negocio. Nos hemos quedado cortos, tenemos que hacer un segundo podcast para tratar este tema. Sin embargo, entiendo que nuestros amigos netméticos hasta acá van a tener la sensación por más en la BIOS de este mismo video. Vamos a dejar toda la información de nuestro buen amigo Francisco Ochoa para que le sea contactado. Francisco, ya para cerrar, por último, ¿qué mensaje le darías tú a todos estos emprendedores que se dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo, esto de emprender para mí no es lo mío? ¿Qué le dirías? ¡Wow! Es que te tiene que gustar. O sea, realmente, mira, todos no nacimos para lo mismo. Y no sientan que ustedes están comprometidos porque es una tendencia. Es como hoy en día el que quiere ser youtuber, no, pero es que yo tengo que ser influencer, ¿no? Y entonces tú ves todos los muchachos que quieren ser influencer.
Ok, no, ahí es el que está el que es influencer, pero está el otro, el que quiere emprender en silencio, por ejemplo. O está el otro en el que quiere hacer carrera corporativa dentro de una organización o una institución. Lo primero que tienes que hacer es realmente sentir, tratar de identificar si realmente el tema del emprendimiento es para ti, porque esto es amor. Esto es amor porque el camino del emprendedor es un camino muy solitario, en principio, ¿no? Por eso es que los emprendedores nos alegramos mucho cuando nos conseguimos con otro emprendedor y podemos compartir, ¿no? Y hay estas organizaciones, por ejemplo, Entrepreneur Organization o algunos otros, digamos, áreas en las cuales están hechas para que los emprendedores se encuentren. Primero, identificar si realmente amas el tema del emprendedurismo, ¿no? Totalmente. Y si tú sientes que realmente quieres ser dueño de tu propio negocio, que quieres mostrarle al mundo cuáles son tus ideas, que quieres marcar una pauta de innovación, digamos, una manera nueva de entender el área en la cual tú te estás desempeñando, pues tienes que luchar por ello, tienes que seguir adelante, tienes que llenarte de capacidades, tienes que juntarte con gente que mire el mundo como tú lo miras, porque esa es la realidad. Porque si te juntas con gente que no lo mira igual, te van a desanimar, ¿sí? Rodearte con esta gente y seguir adelante, porque sí se puede. Es un camino muy duro, porque realmente quieres cambiar el mundo. O sea, los emprendedores hoy en día son los que cambian el mundo. Emprendedor no es montar tu propia tienda de empanadas, de vender empanadas, porque ya se venden empanadas. Eso no es un emprendimiento, eso es montar un negocio de la manera tradicional. O sea, emprender es buscar innovación, es querer hacer algo nuevo, es querer hacer algo diferente, es pensar en que cuando me monto en esto, ¿sí? Es porque voy a realizar un cambio realmente de cómo yo entiendo se vienen haciendo las cosas a lo que yo veo se pueden hacer para mejor. Eso es el emprender. Y seguir adelante, siempre seguir adelante, que sí se puede. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Me despido de mis amigos netméticos con el mensaje de siempre, que el mejor día para emprender es hoy.